Mientras estaba rezando, mi amable Jesús se puso junto y oía que también él rezaba. Y yo me puse a oírlo. Entonces me dijo: Hija mía, reza, pero reza como rezo yo. Es decir, vuélcate toda en mi voluntad, y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura, porque el querer divino es el dueño de todas. Y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor, y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad, a la que nada escapa. Esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al Padre y redimir a las generaciones humanas, porque solo en este divino querer yo encontraba todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, y todos sus actos, pensamientos, palabras, etcétera, como en acto. Y en este santo querer, sin que nada me escapara, yo tomaba todos los pensamientos en mi mente, y por cada uno, en particular, yo me presentaba ante la majestad suprema y los reparaba. Y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que había impetrado para su inteligencia. En mis miradas tomaba todos los ojos de las criaturas, en mi voz sus palabras, en mis movimientos los suyos, en mis manos sus obras, en mi corazón los afectos, los deseos, en mis pies los pasos, y haciéndolos como míos, en este divino querer, mi humanidad satisfacía al Padre, y yo ponía a salvo a las pobres criaturas. Y el Padre Divino quedaba satisfecho, no podía rechazarme, siendo el santo querer él mismo. ¿Si habría rechazado él mismo? Ciertamente que no, mucho más que en estos actos encontraba santidad perfecta, belleza inalcanzable y raptora, amor sumo, actos inmensos y eternos, potencia invencible. Esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra, desde el primer instante de mi concepción hasta el último respiro, para continuarla luego en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Ahora, ¿por qué no puedes hacerlo también tú? Para quien me ama, todo es posible. Unida conmigo en mi voluntad, toma y lleva ante la majestad divina en tus pensamientos los pensamientos de todos, en tus ojos las miradas de todos, en tus palabras, en los movimientos, en los afectos, en los deseos, todos los de tus hermanos para repararlos, para impetrar para ellos luz, gracia, amor. En mi querer te encontrarás en mí, y en todos harás mi vida, rezarás como yo, y el Padre Divino por esto quedará contento, y todo el cielo te dirá: ¿quién nos llama en la tierra? ¿Quién es quien quiere encerrar este santo querer en sí, encerrando a todos nosotros juntos? Y cuánto bien no puede obtener la tierra, haciendo descender el cielo a la tierra. Qué bonito, buenas noches. Qué bonita lectura. Buenas noches, doctor. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, doctor. Es una lectura muy hermosa. Muy hermosa. Y aparte de hermosa, o sea, es una enseñanza tremenda lo que nos está dando Jesús aquí, ¿no? La oración, desde que el hombre está en la tierra, ha sido este medio de comunicación con Dios. Ha sido un medio por el cual, o sea, el hombre se trata de conectar con Dios, ¿sí? Uh-huh. Pero yo trataría de poner un punto muy especial. ¿Dónde nace esta necesidad de orar? ¿Cuándo nace? Pues a lo mejor cuando el hombre siente un vacío, Bueno, sí, que algo le falta. en la actualidad, pero
en el tiempo, ¿cuándo aparece la necesidad de la oración? Pues a lo mejor cuando Cuando se Adán quieres y Eva- vincular con la divinidad, ¿no? cuando No. Adán y Eva son expulsados. Cuando, Y es- cuando Adán y Eva pecan. Ah, ok, bueno, hablando de... Sí, o sea, porque antes de esto, la comunicación con Dios era continua. No había necesidad. No había necesidad de un, perdón por la palabra, de un teléfono para Ok. conectarme con Dios. Sí, Dios estaba en el jardín, Dios se paseaba en el jardín, Dios hablaba con su criatura en el jardín. Entonces esta comunicación con Dios era total, era continua. Siempre estaban en una unión perenne el hombre y la criatura. Digo, el hombre y Dios. Cuando viene el pecado, el hombre se separa de Dios. ujú, Se separa y en ese momento es cuando el hombre ahora, sin estar en contacto con Dios, ok. tiene necesidad de conectarse con En Él. el vacío, ¿no? Ya está En vacío. ese vacío, en ese Ujú. jardín vacío que hay ahora, en donde nada más está Él, ahora Él necesita de alguna manera conectarse con ese Dios, pero un Dios que ya está lejano, un Dios que ya no está en Él, un Dios que ya no forma parte de su vida, un Dios que le resulta ya incluso desconocido, Claro. porque a la hora de que Adán sale del paraíso, pierde todos los dones que tenía, y uno de los dones era esa ciencia infusa que le daba el conocimiento de su creador. La certeza, ¿no? Bueno, la certeza Bueno, era de la absoluta. fe, pues, era absoluta. No. Es que ahí no había fe. O sea, en aquel entonces no había fe, en el sentido Ok, como lo hemos tomado. La fe como el creer en algo. ok. Porque no necesitaba creer, Lo veía, claro, lo lo vivía. vivía. Ujú, La fe como creer en algo, o sea, inicia en el momento que ese algo se pierde. ok. La fe desde el punto de vista de la divina voluntad, que es poseer a Dios, entonces en ese momento también se pierde ahí en el paraíso, después del pecado. Así que la oración como tal no es una actividad del hombre necesaria para convivir con Dios. En el paraíso no había oraciones, no había sacramentos, no había ley, no había nada. Había el hombre y Dios fundidos, Ujú. nada más. Y la única ley que existía en ese momento era la divinidad viviendo en el hombre. Y la divinidad no necesitaba ley, no necesitaba mandamientos, no necesitaba sacramentos, no necesitaba nada. ¿Sí? Es como si dos personas viven juntas y son las únicas que se quieren comunicar. Mientras viven juntas no hace falta teléfono, internet, Así es. nada de nada, ¿no? Ah, mira, pues sí, claro. Hasta que se Aunque, sepa. qué bueno que sacas esto a colación, porque esto es importante. En la actualidad las parejas, incluso estando juntas, cada una está con su celular. A veces uno se pregunta, ¿se estarán mandando mensajes? A veces sí lo hacen, ¿eh? Bueno, o estarán conectándose por alguna de estas... No nuestra generación, pero los más Los jóvenes, jóvenes, de ¿no? pronto están en el recreo, Sí, por eso, chateando las unos con redes otros, claro. sociales, Alejan algo- con el cercano, ¿no? así es. Ujú. Y esto es interesante porque podríamos decir que es una forma de interpretar lo que está pasando con Dios. Lo puedes tener muy cercano, pero ahora necesitas de algo para comunicarte con Él. Algo que te llama la atención, algo que es más llamativo que el mismo Dios, algo que es más llamativo que tu misma pareja que está en tu mesa, y es más llamativo el teléfono y el mensaje, el teléfono y la red social. ¿Sí? Podemos llegar a caer en eso, ¿no? Si Yo no pienso cuidamos, que ya o estamos ya en estamos. eso. Y con Dios pasa algo similar. Pero en fin, esto es adelantarnos. Sí, Entonces ponemos como punto de partida de la oración el momento de la caída del hombre. Ese es el momento en que el hombre ahora tiene necesidad de comunicarse con su Dios.
¿Cómo se comunica? O sea, ¿cuál sería el modo en que el hombre empieza a comunicarse con Dios? ¿Qué idea tendría Adán después de salir del paraíso? ¿Qué idea tendría Adán de Dios? Bueno, tenía un conocimiento de que había un Dios, que él ya había vivido con él. Así Ahora, es, el recuerdo, ¿no? me recuerdo. Ahora, pues seguro sentía muchas carencias que, que antes no sentía, y pues quería buscarlo, buscarlo en algún lado. Quería quizá buscarlo, Sentía vacío, sentía solo, así es. ¿Qué más? no se siente lleno, Dice Jesús en los escritos de ¿no? Luisa que pobrecito de Adán, o sea, después del pecado quedó taciturno. Pues es que debe haber sido muy ¿Qué es duro. taciturno? Pues, Un hombre triste, un hombre melancólico, desolado. un hombre desolado, apagado, ¿sí? Ujú. En que recuerda vagamente aquello que tenía, pero que ya no lo tiene. Entonces empieza una necesidad de comunicarse con aquel ser. Pero ¿qué más? ¿Qué más pasa? ¿Cuál es una de las consecuencias del pecado? El dolor, el La sufrimiento, La naturaleza, culpa, bueno, dolor, sufrimiento, la culpa. la culpa. La naturaleza no te dará sus frutos, tendrás que Tendrás arrancárselos que con el arrancarse. sudor de tu frente. O sea, ahora toda la naturaleza que debería de haber sido pródiga con el hombre, en este momento la naturaleza ya no reconoce a Dios en el hombre, que era para lo que fue creada. Por lo tanto, en ese momento ahora el hombre tiene que luchar contra la naturaleza para arrancarle El sus alimento, frutos. claro. Por lo tanto, ahí nace una carencia y una necesidad que se remedia en ocasiones con la oración de petición. Sí, ¿Sí? desde luego para la cacería, para la lluvia, para el ganado, para la agricultura. Es Para un decir, todo. ¿no? Es una necesidad de pedir, De pedir. de decir, Señor, ayúdame en esto, Señor, dame esto, Señor, que consiga yo esto. Dador del sol, dador de la lluvia, dador de Así todo, es. danos esto. Ujú. tengo hambre, tengo sed, o sea, muchas cosas que no O sea, le... remediar sus carencias que son consecuencia del pecado Del original. pecado. Entonces tenemos el alejamiento de Dios, esa necesidad de recordar, de estar recordando aquel momento en que fue creado, aquella convivencia, y que le queda una reminiscencia en su mente de decir, quisiera regresar. Ujú. Entonces quisiera estar con aquel ser creador, y entonces viene esa oración de comunicación con él. En un momento dado el hombre pierde el conocimiento de las cosas creadas. Entonces empieza a ver en las cosas creadas seres superiores a él. ¿Cómo sería qué? El sol, que dijiste ahorita, Ale. La O sea, lluvia, la lluvia, el la trueno, o luna, sea, todo este tipo de fenómenos naturales, naturales que nos que explican fueron quizá, ¿no? creados para servirlo a él, Ujú. pero que ahora, sin el conocimiento que tenía, se vuelven incluso agresores a él. Ok. Y entonces empieza a rendirles culto, un culto idolátrico, pero a rendirles culto y a pedir, o sea, empiezan a asociar aquellas fuerzas naturales con la deidad, empiezan a confundir, Sí, ¿sí? claro. Así. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de oración habrá existido? El dolor. El El dolor, dolor, el el sufrimiento sacrificio, creo que era un honor, ¿no? y la muerte. La muerte. Adán y Eva no tenían idea, conocimiento de lo que era la muerte. ¿Cuándo se enfrentan a la muerte? Cuando Caín mata a Abel. Cuando mata a su hijo. Ujú. Imaginémonos aquel momento en que Adán y Eva encuentran a Abel, está tirado en el suelo, sangrando, y está inerte, o sea, no se mueve, no nada. Tratan de llamarlo, pero no responde. ¿Qué pensarían? Bueno, a lo mejor ya
les había tocado ver animales morir, y eso, pero a lo mejor sí pensaban que para el hombre no había eso. O era la primera muerte quizá que veían, ¿no? Bueno, la primera muerte en ser humano, sí. Sí. No, debía ser fuertísimo, pues. Lo más probable es que se lo llevan y lo dejan pues no sé, en su casa, en el lugar donde habitan. Y al poco tiempo, pues empieza la podredumbre aquella a hacer sus efectos y empiezan a tener ese hedor. Y hasta que se enfrentan a la corrupción de la muerte, que debe haber sido terrible para ellos, ¿no? Y es que sigue siendo muy fuerte la muerte, ¿no? Así Digo, es. Para hasta el momento actual, ¿no? Así es. El desprendimiento, más allá de la fe, de un ser querido sigue siendo un tema fuerte, ¿no? La muerte Que sigue siendo... son los apegos, ¿no? Son los apegos, ¿no? Y a los veces apegos falta morales. de fe o... ¿no? Así es. Entonces ahí viene otro tipo de oración, de comunicación, que sería primero de petición de que aquella persona, pues que no fallezca, que haya una curación. Okay. Y luego, en el momento en el que muere, el hombre tiene un recuerdo en su interior, un recuerdo de algo que él es permanente. Y más que recuerdo, yo diría una necesidad, necesidad del hombre de permanecer. El hombre no fue hecho para morir. Okay. Por lo tanto, en su interior existe ese movimiento de perdurar. ¿Sí? Sí, y sí existe, porque si no, no los cuestionaríamos, ¿no? Diríamos, pues seríamos como los estamos, animales. Sí. Ajá, no les preocupa, el animal hasta se va cuando se va a morir, ¿no? Así es. Se hace a un ladito. Pero el hombre es el único que empieza a pensar en una vida futura. No se puede acabar aquí. Así es. Como que no. Tiene que haber algo más. Algo allá, más, ¿no? de esto de aquí. Por lo tanto, empieza a nacer también la oración para ayudar a los muertos. Sí, claro, a la pérdida del... Esa oración para pedir por los muertos, ayudarles en algunas culturas a atravesar ese camino, ¿sí? En fin. Y también de agradecimiento de estar vivo, me imagino. También. De decir que no vaya a pasar. Qué bueno que no pasó conmigo, ¿no? Que no soy yo. En fin, yo creo que es un momento terrible para el ser humano, en que debido a la carencia de Dios, empieza a suceder toda esta necesidad de comunicarse y de orar. O sea que realmente la oración nace de un alejamiento de Dios. No es una actitud del hombre hacia Dios, sino es una actitud de carencia de ese Dios. Y imaginémonos otra vez el punto de creación de Adán y Eva. No necesitaban ninguna de estas oraciones, ninguna de estas prácticas, ¿no? Bueno, ahí empieza esta oración. ¿Cómo se lleva a cabo? Perdón, se me olvidaba algo muy importante. Dios les promete un Redentor. Okay. O sea, esa promesa del Redentor. Y se queda grabada esa promesa en ellos de que algún día vendrá alguien que los va a poder restituir a su punto de origen. En el momento en que pasa todo esto con Adán y Eva, les dice que va a haber... Ahí es cuando, va a venir un Redentor. Cuando Dios está hablando con la serpiente, Él le vaticina a la serpiente, le dice, la mujer te aplastará la cabeza. Okay, sí, ahí sí es cierto. La mujer, o sea, te vencerá, su descendencia. María. Pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, pero él será vencedor, ¿sí? Entonces ahí está esa promesa implícita en aquella sentencia, está esa promesa de que algún día vendrá el Redentor. Y seguramente ellos pensaron que iba a ser en su tiempo, como siempre se piensa. Como siempre se piensa, o sea, ya viene, ahora sí. Ya es el momento. ¿Cómo habrán sentido, ¿no? Ellos, porque ¿no? siempre, cuando viene Jesús y habla de que va a regresar después, pues los mismos apóstoles sienten que a ellos también les va a tocar. Y que ya es inminente el regreso de Jesús. En fin.
Entonces, ese es otro tipo de oración, que es la oración de ese anhelo, de esa volver a estar en el punto en donde estaban antes. Es que de ahí Una, venimos. una Entonces es como oración, la necesidad de regresar a esa fuente así creadora, es, ¿no? Y lo tenemos aquí. así Porque si es, no, pues ni nos los preguntaríamos, estaríamos ahí viviendo tranquilamente. así es, Había exactamente, una ¿no? gran necesidad de esa conexión. Y este punto que tocas es interesante. Yo siempre me he preguntado y he pensado en mi interior, digo, bueno, si realmente las personas que creen en esta teoría de la evolución, esta teoría en que el hombre viene de primates, Ujú. ¿qué no sería lo más lógico pensar que el primate viviendo como primate, que su punto de fundamental es el instinto, o sea, lo que lo rige es el instinto? En el momento que este primate se baja del árbol, ¿qué sería lo más lógico pensar? Que sublimaría sus propios instintos. O sea, Claro. ahora buscaría la manera de que esos instintos que antes eran nada más como algo, no Animal. sé, animal, Ujú. ¿sí? Ahora rodearlos por toda esta parte que adquirió nueva, que es la humanidad, y trataría de llevar a cabo sus mismos instintos, pero rodeándolos con todo esto que la humanidad le está brindando. ¿No sería lo más lógico? Sí, Y Podría pues, sin ser, embargo, ese chango que se baja ahora empieza a pensar en pervivir, en que hay una vida después de la vida, en darle culto a los muertos. Qué curioso, ¿no? Qué ahí es curioso. donde, Como que uno dice, bueno, eso no va con la perfección del primate. no. Todos los seres tenemos una perfección en nosotros. Y esa perfección nos da todo lo que debemos ser y todo lo que podemos hacer. El primate tiene su perfección de primate. El hombre tiene su perfección de hombre. Y en estas perfecciones el primate se basa en el instinto y el hombre se basa en la razón. Sí, ¿Sí? completamente. Sí, así. Ahora, en ese momento, ¿cómo es que una perfección de primate puede pasar a una perfección de hombre si no hay destrucción de la primera perfección y creación de la segunda perfección? O No se sea, puede. totalmente absurdo. sí. No nos fijemos en el cuerpo, fijémonos en la parte espiritual, en la parte de ese punto central que se llama voluntad, en donde está todo lo que el ser puede llegar a ser y hacer. ¿Sí? Bueno, Desde luego. De entonces ya acuerdo. tenemos el origen de la oración, que dijimos es una oración de acercamiento, de Petición, de petición, necesidad, de de... necesidad y de empezar a rogar por los muertos, empezar a anhelar que venga el Redentor y a pedir que venga el Redentor. O sea, y todo enfocado hacia allá. Sin embargo, toda la humanidad se va pervirtiendo cada vez más. A pesar de aquello, llega un momento en que Dios decide exterminar a esa humanidad y viene el diluvio. Ujú. No nos vamos a meter en las causas del diluvio, eso es para otro programa. Se va. Sí, da para mucho ese del Así diluvio. es. Pero una vez que salen de aquello, aquellas 4 familias, o sea, Noé con su esposa, sus 3 hijos con sus esposas, y empieza una nueva humanidad, una nueva creación de una humanidad, en donde Dios empieza a mostrarse más francamente y empieza a mandar ya mensajes directos de cómo debe comportarse. Entonces la oración se vuelve una oración ya de adoración, de alabanza, de entrega, una oración de entrega a ese ser que los está dirigiendo y que se manifiesta de muchas maneras, como cuáles serían. Pues, pues la naturaleza, primero, el amor entre las personas,
A Dios se le puede sentir, se le ve en todas partes, en el mar. Sí, pero ¿Cómo sería en ese momento para cómo se ellos que son dirigirían? tan poquitos además? Bueno, que son la nueva familia, ¿no? Empiezan a Empieza la nueva familia. ¿Cómo? Pues a lo mejor le cantaban, a lo mejor bailando, a lo mejor orando, o sea, manifestaciones hablando. Ya más de la dirigidas, como criatura, dicen, ¿no? más dirigidas hacia ese ser creador, hacia ese ser que los va guiando. Ya hay una certeza de un ser creador, digamos, ¿no? Así En es. ellos. No Bueno, pongamos de ser creador, sino de un ser superior. superior. Ok. Porque las desviaciones empezaron a desviarse hacia ídolos, Sí. que no los tomaban como creadores, pero los tomaban como benefactores. Ok. Entonces empiezan ofrecimientos, empiezan a ofrecer cultivos, empiezan a ofrecer animales, empiezan a ofrecer incluso a sus propios hijos, que eso está relatado en el Levítico y Sí, claro. en donde la persona sacrificaba a sus hijos a los ídolos, a Moloch, como decían. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, porque Caín y Abel también ofrecían Sus primicias. sí, Abel a los animales y Caín flores y frutos, algo así. O sea, uno era agricultor y el otro era Ganadero. ganadero. Entonces ofrecían sus primicias, ¿no? Pero ahí era un ofrecimiento de alabanza, de reconocimiento a Dios. O sea, ¿Y no porque será hoy ellos lo mismo, doctor? Por ejemplo, cuando, yéndome a lo que estamos viviendo, cuando hay una pérdida, no ofrecimiento, pero sí no es decir, Señor, si esta es tu divina voluntad, si es como tú lo quieres, hágase en mí, hágase tu voluntad en mí, en mi familia, porque el ofrecer un hijo en esos términos, en esas épocas, para ellos ha haber sido sí, un honor, pero muy duro, ¿no? No, pero lo ofrecían sacrificándolo. Moría. Por eso, no, pero lo mataban. Sí, sí, Por eso. de acuerdo. No es como ahora en que muere alguien y te resignas. Ok. En que muere alguien y se lo entregas a Dios y le dices, Señor, que se haga tu Que se voluntad. haga tu voluntad. O sea, no es un acto directo, sino ya se hacía en ofrenda. En ofrenda porque se sentía que se tomaba en cuenta, es lo que quiero Así decir. es, como que Sentía algo que muy Dios, valioso. sí, de verdad le estabas entregando algo muy valioso a Dios. Así es. Que más que un hijo. Así es. Pero eran sacrificios y eran entregas que se hacían fuera del pueblo judío, del pueblo israelita. Okay. O sea, no era algo que Dios hubiera tomado como bueno, sino eran desviaciones. O que hubiera mandado. Entonces, Dios empieza a manifestar y una de las primeras manifestaciones así rotundas es con Abraham. Abraham, o sea, una persona común que vivía en un lugar que dicen Ur de Caldea, y que de repente oye una voz y le dice, sal de tu pueblo, sal de tu parentela y vete a un lugar donde yo te voy a dar. Yo te voy a hacer poseedor de una tierra. Sí. ¿Qué tipo de oración habrá tenido Abraham? Sí, esto como de visión, ¿no? Una oración de fe. Bueno, lo ve. Es el padre de la fe. Es el padre de la fe. Él ve a Dios. No, lo oye. Lo oye, pues. ¿Sí? Es algo que le indica, pero en ese momento él se dispone y eso es una oración. Okay. Porque es una comunicación con Dios. Dios se comunica por medio de una inspiración, no sabemos, una voz, algo, y Él responde a eso con su fe. Él le cree. Él le cree y lleva a cabo lo que aquel ser le dijo. Le pide. ¿Habrá sabido que era Yahvé? ¿Que era Dios? ¿Quién sabe? Pues de alguna forma sabía que era alguien superior, como decimos, ¿no? ¿O no? Que quería su bien, pero quién era, pues difícilmente podríamos enfocarlo a este. Pero sin embargo le cree. Y ahí empieza una oración de fe, en primer lugar. Y luego empieza a haber comunicación y empieza a haber petición de Dios. Ofréceme,
hazme un holocausto. Y holocausto de animales, o sea, donde el hombre representaba de alguna manera una entrega y empezaba a mostrar un sacrificio que era agradable a Dios. Entonces viene esa parte de petición, de agradecimiento, de alabanza, de reconocimiento a través del sacrificio de animales. De primicias también, o sea, primicias en agricultura, o sea, la primera cosecha, los primeros animales que nacían de sus rebaños. Los más Y bonitos, los más más bonitos, gorditos, porque tenían ¿no? que ser Sí, perfectos. sí. Los que En se fin. ofrecían a... Viene toda una enseñanza y toda una corriente de oración que en realidad podríamos resumir en pocas palabras. Es el hombre por medio de símbolos, tratando de poner de manifiesto lo que viene después, pero sobre eso es sobre lo que basa su fe y Dios agradece aquello. Dios lo toma por bueno, Dios toma por bueno esos sacrificios, incluso remite los pecados a través de esos sacrificios, en función de que era un símbolo de su Hijo que iba a ser crucificado después y que iba a ser martirizado por todos. Que iba a ser el último cordero. Yo estaba pensando ahorita con ese símbolo que duró tanto tiempo, para, como dice usted, para que Jesús fuera sacrificado. Entonces, pues se parece a la comunión más o menos, que es para que aprendamos a vivir con Jesús en nosotros, ¿no? De alguna manera. Digo, es así como una imagen de lo que viene, Antiguo de lo que viene después, ¿no? Así es. Otro punto que es muy importante, viene una corroboración de la fe de Abraham. Después de haber tenido el deseo de un hijo, ya eran ancianos, nunca había tenido un hijo, tuvo un hijo pero con la esclava, no con la esposa. Por fin Dios lo premia con un hijo de la esposa. Y una vez que este hijo crece, ahora le pide que se lo sacrifique a él. Sí, bueno, ese es un... Y ese es otro punto importantísimo. Es un punto importante, doctor, porque dice usted que como que él nunca pidió esto de los sacrificios en los anteriormente, cuando sacrificaban a su familia y demás, se lo pide realmente a Abraham, así como tal. Sí. Pero es que una cosa, eso que dijimos no era dentro del pueblo judío, sino eran las cosas que los pueblos cercanos hacían. ¿Tradiciones o...? No, pero lo hacían a sus dioses, a dioses propios, okay. O sea, herejías, ¿sí? Yeah. No era al Dios verdadero. Al Dios verdadero, ¿no? ¿Sí? Pero Abraham sí le pide que le sacrifique al hijo. Entonces Abraham, con quién sabe qué haya sentido en su interior, pero no se movió y dijo sí. O sea, la fe, y se le está a punto de sacrificarlo, y ahí es cuando Dios interviene, en fin. Y todo esto le merece a Abraham el ser el padre de la fe. Bueno, es que qué fe más grande que sacrificar a tu hijo, es una fe. Y que le cambien el nombre de Abraham a Abraham, ¿no? O sea, sí. Viene después ya, viene Moisés, o sea, vamos a hacer brincos grandes. Viene Moisés, a Moisés se le da la ley. Se le dan los mandamientos. Y la ley ya ¿no? es una oración. Sí. Cumplir la ley es una oración. O sea, el resignarse a todo lo que nos están pidiendo, a las renuncias que nos están pidiendo. Porque si nos fijamos bien, la ley o los mandamientos no es más que un ejercicio de fe. Totalmente. ¿Sí? No hagas lo que tienes deseos de hacer. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque eso que haces es malo. Porque no me es agradable. O lo que no tienes ganas de hacer, hazlo. Porque eso me es agradable. Es haz y no hagas. Haz y no hagas. Toda una oración del pueblo israelita, donde el pueblo reconoce ya a ese Dios lejano, a ese Dios de la guerra, ¿sí? Porque era un Dios guerrero,
que los mandaba a la batalla, acaben con este pueblo, acaben con otro, y cuando el pueblo israelita era infiel, entonces mandaba a pueblos a sojuzgarlos y llevárselos de esclavos, ¿no? En fin, el Dios de la guerra y todo aquel reconocimiento de ese ser superior en que el hombre se pone en un plano de, ¿cómo diríamos?, de humildad, Ujú. de rebajarse ante aquel Señor y hacer De oraciones, sumisión, digamos, ¿no? cubriéndose de cenizas, o sea, rasgándose las vestiduras, en fin, toda una, ¿cómo diríamos?, mímica, una oración corporal, vamos a decirlo así, de sumisión. Una oración de petición en donde nada más los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al templo, o sea, al lugar en donde estaba la gloria de Yahvé. Y el pueblo, bueno, pues siendo bueno, siendo fiel a la ley y pidiendo siempre por el Redentor, ¿no? Orando, como en los ejemplos, por ejemplo, de Daniel, que oraban a determinadas horas, en fin. Hasta que llega Jesús. Llega Así es. Jesús y ahí, ¿qué pasa? Pues ahí nos enseña a orar Ahí nos al enseña Padre, a ahí orar. nos dice, El Padre no. sí, todos los mandamientos, pero primero ámense unos a los otros. Ujú. Y dos, el Padre quiere que oren así. Yo creo que es como una gran guía, porque a lo mejor estábamos como medio en penumbras, ¿no? Sí, a lo mejor Quizá. los mandamientos es quita tu voluntad humana. Y ya cuando llega Jesús es ahora toma la voluntad divina. Bueno, de alguna manera nos está llevando a una oración que es todo un régimen de vida. O sea, el Padre Nuestro primero es una promesa Sí. de que va a venir el reino, Estás en el cielo, ¿sí? ¿no? O sea, luego es un régimen de vida, porque si lo analizamos es como nos debemos comportar hacia el Padre y cómo deberíamos de enfocar nuestra vida. Entonces el Padre Nuestro no es nada más la oración vocal, sino es la oración vocal pero llevada a la actitud. Claro. Luego Jesús nos da muestras de que Él ora continuamente. O sea, se recoge muy frecuentemente y en las noches se va a orar. O sea, en las noches se aparta del resto, O quizá muy temprano también, ¿no? descansa poco Ujú. y se va a orar al monte. Los apóstoles lo ven, los apóstoles no saben exactamente qué es lo que Él hace. Por eso es que le piden, enséñanos a orar como oras tú. Así, claro. Pero la respuesta de Jesús es el Padre Nuestro. Es verdad, yo creo que cuando lo ven que va, ¿no? Ujú. Que va tanto tiempo, enséñame a orar como lo haces tú. Así es. Incluso alguna vez lo acompañan, ¿no? Algunas veces van con Él, o sea, pero Él está en su oración, en su meditación, y los apóstoles cercanos a Él. A partir de la pasión de Jesús, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, ahora viene un agradecimiento total y una entrega total, y los apóstoles empiezan a difundir ese martirio de su maestro. La gente empieza a creer en aquel martirio y empieza una oración de compadecimiento. Se compadecen de Jesús, una oración de acompañamiento de Jesús en su pasión, una oración de agradecimiento por todo lo que hizo Jesús y una oración de no nos abandones, de una petición de ayúdame, aumenta mi fe, o sea, llévame contigo, auxíliame, ayúdame a quitar esto, ayúdame a... En fin, es una oración de petición. Y empiezan a aparecer oraciones ya escritas. Alguien que de repente empieza a escribir y luego se repite como una oración, y esto viene desde el Antiguo Testamento. O sea, todo lo que conocemos como cantos, ¿sí? Que son ¿qué? Los salmos. Los salmos. Los salmos. Ujú. Los son- salmos, en que ahora es Son una forma de oración, es una muy oración. profunda, ¿no?
Es una oración que el pueblo hacía, es una oración que ahora incluso se hace dentro del Nuevo Testamento, dentro de este ámbito de iglesia que tenemos, incluso es la oración de la iglesia, Sí, claro. y empiezan a hacer ya no nada más aquello, sino oraciones escritas que la gente empieza a repetir. A repetir. Y eso es lo que llamamos una oración oral, vocal. Una oración vocal que se vuelve como un, ¿cómo diríamos? Es una rutina, es un repetir, 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 y que desgraciadamente, si no va acompañada de la oración mental, se distrae. Sí, claro. Sí, es muy fácil, ¿no? ¿Cuántas Distraer. veces estamos rezando y de repente nos descubrimos que estamos pensando en lo que tenemos que hacer el día de mañana? Así es. En lo que tenemos que ir, que tenemos que hacer, que, en fin. Digamos que estamos repitiendo, estamos concentrados en el rosario, estamos en el misterio y de pronto ya estás en otra pensando, cosa. ¿Por qué? Tengo que pagar la renta y tengo que hacer esto. Así es. ¿Cuál era la receta de este ¿Y platillo? qué me encargó del súper? ¿No? Mi hija ya no me acuerdo. En fin, Así fácilmente nos vamos con cualquier ruido, ¿no? Porque la boca se vuelve rutina, se vuelve un hábito. Y la mente la dejamos suelta. O sea, la dejamos libre y empezamos a pensar en todo. Existe otra oración que es la mental, que es la meditación. Sí. Esta oración es más profunda, es una oración que es más fácil poderse mantener en ella y que difícilmente nos podemos distraer. Ujú. ¿Sí? Entonces, la oración, yo diría, más Valiosa, apreciada. valiosa, iba yo a decir más mejor, pero no. O sea, es esta oración mental. Y si la puedo Porque unir, es con el corazón. es con la mente. Bueno, es con la mente Y con el sentimiento. unido a la emoción, quiero decir. Así es. Y si esta la podemos unir a la oración vocal, entonces Maravilloso. resulta perfecto. El rosario Claro. sería como una oración. El Vía Crucis. El Vía Crucis, el ¿Sí? rosario. O sea, son oraciones que si las hacemos así de esta manera, son oraciones preciosas y que realmente van a llegar hasta el corazón de Jesús. Que Sí. llegan al corazón de Jesús, ¿no? Ujú. Que Así nosotros los de fe sabemos que llegan. Con Sí. el corazón como un modo O de sea, cuando lo alabanza, haces de bien, reparación, cuando de lo amor. haces bien, cuando lo haces Cuando como rutina, No. Sí, cuando es una verdadera meditación en el misterio. Así es. En el sentir, en el agradecer, en reparar como... Así es. Entonces, con esto vamos empezando a entender cuáles son las oraciones que tenemos en la actualidad, oral, mental y combinada. ¿Sí? Ahora, pues yo creo que nada más, ¿no? Oral, mental, combinada, cantada, pues. Sí, Cantada en pero algunos... en Bueno, alabanza. en en fin. alabanza, ¿no? Generalmente nos vamos a la oración también de petición. Esa no se ha quitado. Por las mismas necesidades que tenía Adán, son las mismas necesidades que tenemos en la actualidad. O sea, todo lo que es material, todo lo que es moral, las relaciones entre las personas se han vuelto tremendas, porque el mismo ambiente de culpa, el mismo ambiente de degradación que hemos llevado, han aumentado, o sea, toda la violencia, los secuestros, Deja la violencia, el rompimiento de las relaciones. La ruptura. Como sería el abandono, como podría ser la infidelidad, como podría ser la traición, ¿sí? O sea, todo este tipo de cosas, de relaciones humanas que se dan muy frecuentemente, incluso entre familias. Es donde más se está atacando donde actualmente, el padre odia a la esposa odia al esposo, los hijos odian a los padres, los hermanos los otra vez entre se ellos. odian, no se hablan por años, ¿no? ¿Sí? Después de una relación de años y años viene el fastidio, viene el abandono, viene la infidelidad, viene la traición, en fin. Sí. Todo esto nos lleva a la oración también.
Ujú. Pero es una oración de petición, pero de petición ya no material, sino moral. Ok. ¿Sí? Y por fin una oración de tipo de petición, pero de una petición espiritual, pidiéndole a Dios que venga, pidiéndole a Dios que nos llene, cuando el hombre realmente llega a sentir a Dios en su interior y la necesidad de tenerlo con él. De ahí la oración de alabanza, la oración de petición al Espíritu Santo, en fin, la oración de entrega filial a nuestra Madre, o sea, a la Virgen. En fin, todo se va centrando, se va ampliando este círculo de oración, pero todo queda en una oración, vuelvo a repetir, vocal, mental, de alabanza, de petición. Ok. ¿Sí? Sí. Y ahora vamos a esta lectura Ujú. que nos hizo Alejandro al principio, que dice, hija. Bueno, está Luisa rezando, ¿no? Está Sí, Luisa y él reza y él lo Así es. escucha, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? le Reza dice, como rezo yo. Ese es el punto. Hija, reza, pero reza como rezo yo. O sea, ya no el rezo tuyo, Ujú. ya no el rezo desde tu voluntad. Porque aquí vamos a poner otro punto. Cuando el hombre pierde esta relación con Dios, lo que pierde es la vida y la voluntad divina. Y adquiere la vida y la voluntad humana obrantes. Por mucho ¿Sí? tiempo, ¿no? Sí, hasta ahorita, hasta la Ujú. fecha. Ahora, en este momento es cuando Jesús llega y dice, ¿sabes qué? Ahora quiero hacer un intercambio de vida contigo. Quiero llevar a cabo este intercambio en donde tú me vas a dar tu vida y yo te voy a dar mi vida. Pero al darte mi vida, ya no puedes seguir actuando igual. Tienes que actuar como actúo yo. Por eso es que incluso en esto, reza, pero reza como rezo yo. sí, dice, Ujú. vuélcate toda en mi voluntad. O sea, toda, ¿eh? No Ujú. es vuélcate un poquito, No toda. sino es toda tú, Aquí ponte lo en mi dice. voluntad. ¿Sí? Aquí nos lo dice. Toda en mi voluntad. Toda en mi voluntad. Ahora vas a rezar como rezo yo y a ver, vamos a irle repitiendo. Dice, vuélcate toda en mi voluntad y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura. Exacto. La divina voluntad contiene todo. La divina voluntad es la que contiene todas las acciones de Dios, todas las acciones de todas las criaturas. Y cuando la criatura se vuelca en esta divina voluntad, se expande, se extiende en todos. Y ahora esta criatura va a estar en todo Dios y en toda la humanidad. Y ahora en ese momento podemos tomar todo lo de Dios y tomar todo lo de toda la humanidad. Y vamos a empezar a hacer lo que hacía Jesús cuando oraba. Es que aquí es donde nos explican lo que hacía, ¿no? Así es. Exactamente, Exacto. porque lo que los apóstoles, pues, ¿qué haces? ¿Cómo rezas? No, porque eran muchas horas, Por eso, ¿no? pero Eran ellos lo veían orando. así es. Ahora Jesús nos dice qué es lo que hacía. Entonces, vuélcate en mi voluntad y va a poner el ejemplo de su humanidad que siempre estuvo totalmente en su En la voluntad. voluntad. Y luego que dice, ahí encontrarás, Dice, las darás como si fuera una no, sola pero un poquito antes, ahí encontrarás, A Dios y a todas las criaturas. a Dios y Así. a todas las Ujú. criaturas. Allí encontrarás a Dios. bueno, y luego, Y luego, y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura, porque el querer divino es el dueño de todas, y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor, y los malos para repararlos con la santidad. ahí vamos a dejar. Esto es exactamente el trabajo de la humanidad de Jesús. Esa es la manera en cómo nos rehace y cómo logra nuestra salvación. Tomando todo lo malo que hemos hecho y rehaciéndolo y presentándoselo al Padre. Y todo lo bueno
para darle honor al Padre por todo lo bueno que toda la humanidad da. Pero es Jesús quien lo reúne en sí mismo para entregárselo al Padre. Quien toma todo. Así es. Entonces ahora lo que le está pidiendo a Luisa, y a través de Luisa lo que nos está pidiendo a nosotros, si queremos vivir en esta divina voluntad, es exactamente esto. Vuélcate todo en la divina voluntad y ahí encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Vas a tomar los actos de todas las criaturas, todos los actos malos, y los vas a rehacer con tus actos y se los vas a entregar a la divinidad como un homenaje, como una alabanza, como un amor que toda la humanidad no le quiere dar. Pero tú, con la fuerza y la potencia de mi voluntad, lo podrás hacer. ¿Sí? Ujú. Y los actos buenos, ya dijimos, o sea, para mayor gloria También. de Él. Ujú. ¿Sí? Pero ese punto es importante. Y es de Muy todas importante. las criaturas, o sea, todas las que han sido creadas en cualquier época y que van a ser Es creadas. una gran Así es. responsabilidad para nosotros, Es una gran responsabilidad. la verdad. Así es. Porque si hablamos de que somos sus soles, sus emisarios, ¿cómo se dice? Sí, los que vamos a llevar la palabra, lo que Jesús le dice a Luisa, pues es una gran responsabilidad, porque además primero lo crees, después reparas, haces las oraciones permanentes por todos, creyendo con el corazón que tú estás reparando por los demás. Así es. Ya no es como decir, es que ese vecino que yo no aguanto, que le vaya mal y que lo atropelle el tren, en fin, es no solo eso, sino es reparo por el que está haciendo mal. Para Lo que conozca Dios- o no, ¿no? Porque Así también es. a los que conoces es mucho más difícil. De veras, o sea, cuando tú tienes algo con alguna persona y te dicen, es que velo a ver, vele a dar amor al tío que está enfermo y estás enojada, a lo mejor te es mucho más fácil Con el que no conoces. con el que no conoces, no le sabes nada, no importa, pides por él. Y es que sí es un gran reto, ¿no? Porque es pedir de corazón por el que, y reparar por el que lo hace mal. No solo pedir, sino rehacer. Rehacer lo que le Rehacer. hace. ¿Y por qué? Que lo haga el bien. Podríamos decir, ¿no? Imagínate a Jesús pensando así. No, yo sé, claro. ¿En dónde estaríamos? Jamás, ni a la Sí, Virgen. no, ya todos estaríamos golpeados. Ni a la Virgen, jamás, ¿no? Por eso. Porque sí, ¿y por qué yo podría haber dicho la Virgen, no? Entonces, creo que nos empieza a mostrar lo que Él hacía Ujú. en su humanidad. Y ese hacer es la oración de Jesús. Es una oración que es constante, no es en un momento, Es sino es permanente. constante, permanente. Y que en un momento dado, cuando se iba al huerto, era el momento en que, sin distracciones del mundo exterior, pero podía estar en una relación directa con el Padre, en donde yo pienso que era un abrazo de amor en el Espíritu Santo, y donde el Padre encontraba todas sus complacencias en su Hijo, Wow. y las complacencias que encontraba era toda la humanidad, pero vivida por Él y vivida en forma divina. ¿Sí? Sí, claro. Entonces creo que ese es el punto. Y ahora Jesús le está diciendo a Luisa, haz lo que yo hago, haz lo que yo hago. Le enseña, Luisa. Y es lo que nos está pidiendo a nosotros, haz lo que yo hago. No hagas lo que tú quieres hacer, haz lo que yo hago. Esto con calma, a ver, vamos a... Sí. Sí, Dice las darás como si fuera. Ay, ¿en dónde íbamos? le darías a Dios las cosas Sí, como si con la fuera una sola santidad, criatura. potencia e inmensidad de la divina voluntad, a la que nada escapa. Esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al Padre y redimir a las generaciones humanas. Porque solo en este divino querer yo encontraba todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y Así es. Ujú. Solamente ahí es donde podemos encontrar a todos. Todo lo que no se haga ahí, en este ambiente del querer divino y de la voluntad divina, queda como buena intención. Ok.
porque la voluntad humana no tiene la capacidad de poderse expander en toda la familia humana, No la tiene. y no tiene la capacidad de rehacer los actos de todos. Entonces, todo lo que se hace a través de la voluntad humana queda como buena intención, no como una acción. Quedó, ¿verdad? Como una buena intención. queda, Porque, bueno, queda ha quedado, porque sigue ¿no? todavía la voluntad humana pidiendo, haciendo este Sí. tipo de oración, donde la criatura quiere llevar a cabo esto, pero le faltan los medios para hacerlo. Y por ejemplo, Jesús rehizo todos los actos en todas esas oraciones, pero cada persona que vive en la divina voluntad tiene que seguirlos rehaciendo y rehaciendo y rehaciendo. Así es. Se va como sumando, ¿cómo será? Por eso se va multiplicando. Y es lo que ¿sí? te decía yo, como explicamos el otro día, como el engranaje, como pasa, ¿no? De una persona a otra, Ujú. como una luz, no sé cómo explicar. Sí, o sea, no es un montarnos en los actos de Jesús y nada más decir, ahí voy junto, porque entonces no le estaríamos dando nada, simplemente acompañándolo. Pero él lo que quiere es que lo tomemos todo como nuestro y que lo hagamos nuestro, que lo vivamos y que se lo entreguemos. Ese es el acto creciente. El que tiene el valor. Así es el único acto que él no tiene. Ujú. Cuando la criatura toma todo lo que él hizo, lo hace propio Ujú. y ahora lo vive desde él o desde ella. Y entonces ahí se obtiene ese acto triple, ¿no? Ese acto creciente de Jesús. Entonces, esta es la manera en que Jesús nos pide rezar. Ya no es la oración nada más todo lo que hemos ido hablando de ella, sino ahora es una oración que cambia. Es el regreso al paraíso terrenal. Es el volver a injertarnos en aquel jardín en donde Dios se pasea y habla con su criatura, en donde Dios se funde con la criatura, y ahora la criatura es la encargada de llevarle a este Dios que ya vive en ella, pero la encargada de llevarle a toda la humanidad crecida a debida estatura, o sea, estatura divina, para decirle, Señor, aquí está, te lo doy como alabanza, te lo doy como una manifestación de amor, y para que ese amor que tú tienes quede colmado con el amor de toda la humanidad. Ya no importa si la humanidad lo hace o no lo hace. El alma que vive en la divina voluntad lo está haciendo por todos. Y Dios lo toma como bueno, como recibir lo de todos, y lo agradece como si todos se lo estuvieran dando. Este es el modo de rezar. No sé si haya quedado claro porque es muy rápido, es un tema muy amplio, esto de la oración. Nada más le quería preguntar. Entonces, el alma que vive en la divina voluntad paga por todos, pero cada quien tiene que ganar su salvación, su santidad o lo que totalmente. Pero es que aquí hay una parte, perdón, ¿no? Como decía, yo tomaba todos los pensamientos en mi mente por cada uno. Me presentaba ante la majestad suprema y reparaba. Y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que había impetrado para su inteligencia, etcétera, ¿no? Tomaba sus pasos, sus miradas, sus pensamientos, porque es una permanencia en la divinidad. Así es. Al caminar, al respirar, al mirar, al entender, al escuchar al prójimo, ¿no? Y al rezar. Lo que está haciendo o lo que está queriendo decir es, él tomaba lo nuestro, se lo entregaba al Padre, lo dejaba como un acto hecho en la divina voluntad. El Padre corresponde con gracias, con dones por eso, y ahora la persona tiene que dejar todo eso que el Padre le dio para la humanidad, lo tiene que dejar a disposición de la humanidad. Entonces, la voluntad humana, o sea, actuando fundida en la voluntad divina, va a ir a hacerle fuerza a todo el resto de la humanidad para entregarle el amor de Dios que lo siente en su interior, para entregarle la palabra de Dios, para que de alguna manera penetre en ella y le haga entender que está mal. Y así por el estilo, ¿no? Uh-huh.
En fin, Una nueva manera de orar. una manera a lo divino de orar, ¿sí? Una manera perfecta. Perfecta de orar. De orar. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lulú, Gracias, por doctor, aquí. Por Alejandro, aclararnos todas Gracias, las dudas. doctor. y nos vemos la próxima semana.